te doy un beso y estás a mis pies. Dime 1, 2, 3, 1, 2, 3. La, 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 la. Bueno, ya estamos de regreso acá como para compartir una linda charla. Como te dije antes de irnos al corte, resiliencia, qué palabra tan fuerte y qué significado. Y para eso estábamos para hablar con la doctora Fabiana Satoquipes. ¿Cómo estás, Fabiana? Bienvenida. Hola, Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz lunes para todos, feliz día de la escarapela. Feliz día de la Acá escarapela. estoy luciendo esta hermosa... Este hermoso diseño de escarapela de colores. Gracias. Sí, todas Sí, acá hermosa, tenemos. Muy creativas, muy creativas. La verdad que muy creativas, qué lindas. Sí, nos parece que nos engalana, ¿viste? Sí, nos viste. sí. Fabi, resiliencia. Cuando me mandaste hoy el mensaje, cuando armamos temprano el temario, digamos, de hoy, digo... Wow, qué tema, ¿no? Porque con todo lo que estamos viviendo en esta etapa, 60 días de cuarentena. Sí, así es. Es un tema lindo como para hablar, ¿verdad? Se escucha mucho últimamente hablar y bueno, yo les voy a contar un poquito cuál es su origen y qué significa. Bueno, resiliencia es un término que significa la capacidad de los seres humanos de adaptarnos a las situaciones difíciles, o sea, de frente a diferentes cosas fuertes que nos pasan, poder salir sin alteraciones prácticamente de eso, ¿no? Que la situación no nos deforme o no nos rompa. Este término viene de la física, de los materiales, se aplicaba a los materiales y de ahí sale y lo toman en la psicología y en las ciencias sociales. ¿Sí? Y bueno, para entender un poquito mejor esto, de qué se trata y después aplicarlo a nosotros, les muestro, traje así como ejemplos que encontré. En todos los materiales podemos pensar cuál es más o menos resiliente. Por ejemplo, este material que es una gomita, si yo lo aprieto, lo someto a una presión, entonces... un poquito más abajo, a ver, ahí estamos, perfecto. Entonces ahí, este material podemos ver que es bastante resiliente, claro. O sea, es muy resiliente con esta presión, porque vuelve a su forma y sigue siendo un goterito, ¿verdad? No sí. le afecta, sería. No le afecta, no le afecta. Es una presión que lo afecta, ¿no? Pero después de que cesa la presión, vuelve al estado normal, vuelve a ser quien era, digamos, y servir para lo que sirve. Y este material, por ejemplo, una hoja, si nosotros la arrugamos, ¿sí? Sí. Entonces la aprieto, es una presión, pero después la puedo desenvolver, sigue siendo una hoja, pero le han quedado marquitas. Claro. Como nos quedan a nosotros marcas, claro, emocionales, por los traumas o por algunas situaciones difíciles. Por ahí un poquitito rotos quedamos. Exacto, como la hoja. Esto puede seguir siendo hoja, ¿verdad? Sí. Ahora, si tomamos un material así, por ejemplo, de vidrio, esto es un velerito, entonces este material, si yo lo dejo caer, se quiebra. Claro. Y entonces es un material muy poco resiliente. Claro, ya lo perdemos. Ya lo perdemos como en su función, digamos, ¿no? Bueno, esto aplicado a la psicología nos da una idea de cómo se usa este término y qué significa, ¿sí? Entonces, yo te voy a contar lo que yo observo en las personas en estos años de médica y de médica integrativa, que observo que las personas resilientes, o sea, que mejor responden y a estos estímulos fuertes de la vida, estos desafíos fuertes de la vida, en general son personas, por ejemplo, que son agradecidas. Esa es mi observación, que son agradecidas con la vida, son agradecidas con otras personas, son agradecidas con los procesos de aprendizaje. Son personas que también siempre se enfocan en las soluciones, se enfocan en ver el mundo como lleno de oportunidades, claro. ¿no? Solamente ver lo negativo o tomarse las cosas como muy dificultosas y quedarse como con esa visión, ¿sí? Claro. Son personas que tienen mucha capacidad de adaptación a los cambios y a lo nuevo, ¿no? A lo que no está planificado. Sueltan lo planificado y se adaptan rápidamente, con mucha eficacia, con mucha eficiencia, se adaptan a los cambios, ¿no? Imprevistos, ¿sí? Y bueno, estas características son como las básicas que vemos en todas las personas que tienen mayor capacidad de resiliencia.
Pero ahora, al principio se creía que la resiliencia era como algo innato, como que tenemos una capacidad de resiliencia X al nacer y bueno, con eso contamos. Hoy en día se sabe que la resiliencia se puede entrenar, se puede aprender. Ah, qué bueno. La podemos aumentar, o sea, podemos pasar de ser cristales rotos o fragmentados a poder ser como este material, ¿no? Como mucho más adaptable y que amortigua, que tiene como mayor capacidad de amortiguar los impactos de la vida, ¿sí? Las pérdidas, los traumas, las cosas difíciles, los desafíos que nos suceden. Y bueno, toda esta situación en la que estamos frente a situaciones nuevas que nos desafían de todas las maneras posibles. Exacto. Y a algunas personas más que a otras, ¿sí? Entonces, enfocarnos en aumentar nuestra capacidad de resiliencia es muy importante en este momento. Y bueno, ¿y cómo podemos hacerlo? Eso te iba a decir, ¿qué ejercicios o qué terapia nos pueden ayudar a justamente ser un poco más resilientes, ¿no? Bueno, primero, todo lo que tenga que ver con el autoconocimiento, con conocernos a nosotros mismos, saber cómo funcionamos, desde las neurociencias hasta las psicoterapias y las terapias holísticas, nos ayudan a conocernos, ¿verdad? Entonces, todo eso es fundamental para conocer mis recursos, conocer mis límites y poder sanar lo previo si tengo situaciones que me limitan en esa resiliencia, para justamente ir a un paso más hacia adelante, hacia mayor resiliencia en todos mis aspectos emocionales, mentales, físicos también, ¿sí? Una cosa fundamental que debemos, en la que debemos enfocarnos es en cambiar nuestra lectura de la situación que pasamos y que no supimos superar. Supongamos que es algo del pasado. Es muy necesario hacer lo que tengamos que hacer para poder superar algo del pasado que nos pesa en el ahora, ¿sí? Y cuando son situaciones del ahora, preguntarnos, ¿esta lectura que hago de esta situación es positiva, es negativa? Si es negativa, si veo el medio vaso vacío, si tengo desesperanza y falta de confianza en mí misma, ¿cómo puedo cambiar eso? Porque la lectura de esa situación es fundamental. Es como cambiar la película que tengo, ¿no? De la situación. Qué importante eso. Depende de dónde uno se para ver qué mirada le va a dar a esa situación. Y la puedo cambiar si veo que me afecta en el sentido de que me voy a quedar, porque a todos nos puede impactar, pero el tema es no quedarse atrapado ahí, ¿sí? En el pensamiento negativo, en la desesperanza o en la falta de confianza en mis propios recursos. Exacto. Entonces tengo que ir hacia más resiliencia. ¿Cómo hago? Miro la película que me estoy contando, que estoy viendo, que yo estoy creando en mi mente y la cambio. Si es necesario, la cambio. Y eso va seguido de una actitud. La actitud va en base a la decisión que tomo de para dónde ir, de qué camino tomar y fortalecerlo en mi interior. Tanto mental como emocionalmente es muy importante. Es muy importante. Vos sabés que te quería contar, o sea, sumando a este tema, justamente ayer me mandó una de mis hermanas un videíto y que creo que viene con esto de la resiliencia y de dónde nos paramos cuando vemos las situaciones. Te cuento, es como una historia. ¿Recordás el caso del avión que cae con los jugadores de rugby allá en el 70 y algo? En los Andes. En los Andes, exactamente, que eran un equipo de rugby uruguayo que iban a competir y bueno, y cae el avión, ¿no? Bueno, uno de los sobrevivientes, que en este momento no recuerdo cuál era el nombre, contaba justamente esta historia, que cuando él va a subir al avión, le dicen, bueno, no hay lugares asignados, siéntese donde encuentre. Y él agarra y dice, no, yo soy un usuario frecuente de la aerolínea, yo quiero que me asignen un lugar. No, donde encuentre lugar, vaya y siéntese. Bueno, él fue y encontró en la fila 9, se sentó. La 9A creo que era, se sentó ahí. De la 9 para atrás, ya todo estaba ocupado, ya iba lleno.
Bueno, iban viajando, cae el avión, después de tantos días pasaron situaciones extremas, a él que viajaba con la mamá, con la hermana, fallece tanto la madre como la hermana, fallecen sus amigos, pasan por situaciones de tener hambre, frío, de tener que volcarse al canibalismo, de comer algunos de los seres que habían fallecido para poder sobrevivir. Bueno, están más de 70 días en las montañas, en la nieve, en el frío, ¿no? Y resulta que, bueno, justamente cuando se da el impacto del avión, el golpe más duro fue hacia atrás del avión. Todos los que venían ubicados de la línea 9 para atrás fallecieron todos. Y los sobrevivientes son los que habían quedado más hacia adelante. Entonces, contaba él como esta historia, ¿no? Como la moraleja de esto, de decir, a veces nos quejamos de tantas cosas y no nos damos cuenta de la suerte o del destino del también, destino ¿verdad? que nos toca, y que siempre te hagas esta pregunta, ¿en qué lugar, en qué asiento estás ubicado, ¿no? Porque a veces nos estamos quejando, qué sé yo, como él, ¿viste? Que se quejó, que subió el avión y que quería otra ubicación, y bueno, gracias justamente a esa ubicación se salvó, y bueno, y todo lo que pasó, y todo ese aprendizaje que él Así pudo es. tener. Y las personas que sobrevivieron, que hoy mismo se dedican a contarlo A dar y a charlas escribir libros, de y todo eso, resiliencia, nos acordamos de justamente. esa película que es muy Sí. fuerte y es muy recomendable también para ver la resiliencia de las personas que terminan sobreviviendo, ¿no? Pero algunas que perecieron al final, pero muy cerquita Sí. de lograr el objetivo, también fueron muy resilientes. Exacto. Solo que quizás faltó un poquito más por el destino, porque cada uno como quiera llamarle, Claro, claro. pero los que llegaron finalmente a las últimas instancias también hicieron como la fuerza para que los que llegaron al final puedan llegar, ¿verdad? Y entonces es una historia así, Gaby, que nos habla de la capacidad de resiliencia, de cómo se sobreponían y cómo alentaban a sus compañeros. Bueno, una de las características también que yo veo en las personas resilientes es que confían mucho en sí mismas, que confían mucho en sus recursos, en su capacidad de enfrentar lo que viene o lo que está sucediendo, y por lo tanto tienen también una capacidad de alentar a otros y están al servicio también de otros, de diferentes formas, ¿no? Al servicio, ayudando, alentando, y esas son características que muchas veces uno las trae, son parte de nuestra personalidad, pero a veces también las aprendemos, muchas veces. Las podemos ir desarrollando, ¿no? Exactamente, porque si no nos quedamos como, bueno, yo soy así y punto y no puedo cambiar. Y todos tenemos mucho potencial por desarrollar y desarrollarnos de la mejor manera posible y con todas nuestras capacidades que a veces las tenemos como guardaditas, adormecidas. A veces ni siquiera confiamos en nosotros mismos o ni creemos que podamos hacer determinada cosa. Entonces, creer en nosotros es como uno de los puntapiés iniciales también para aumentar la capacidad de resiliencia. Esta X que todos tenemos, ¿no? Podemos ser vidrio, papel o goma, cada uno donde esté en este momento, y eso tiene que ver con sus experiencias previas y con toda su historia de vida. Pero también yo creo que hay una resiliencia familiar, ¿sí? Hay familias más, menos resilientes. Y esto también, o sea, que sería como una resiliencia sistémica, le llamaría, que es como la capacidad de las familias de afrontar juntos determinadas situaciones que toquen a todos, determinadas cosas fuertes por las que tengan que pasar, cambios de estados sociales, económicos, digamos, ¿no? O muertes, ¿no? Pérdidas de seres queridos, accidentes, pérdidas tempranas, ¿no? Incapacidades de algún ser querido o porque nace de esa forma o porque ante un accidente queda de determinada manera. Bueno, todas estas situaciones que las familias pasan como núcleo, ¿no? Como núcleo de personas que están unidas, se transmite de generación en generación, ¿sí? Porque es un aprendizaje. El niño desde muy pequeño percibe la resiliencia de sus padres, de papá, de mamá, de uno más que de otro,
si bien no son términos quizás en lo que uno habla, ¿no? Claro, No habla uno claro. con estos términos, pero no importa. Pero sí en las acciones y en... Totalmente, en las claro. acciones, en cómo enfrentamos no en el sentido de resistirme, sino cómo nos paramos frente a las cosas estas difíciles que en todas las familias suceden. Exacto. ¿Sí? Exactamente. Y esa capacidad de atravesarla, en ese caso se agregarían algunos otros recursos que hablan del grupo, del sistema, ¿no? Como la capacidad de poder charlar de determinada cosa, de escucharnos unos a otros, de hacer acuerdos, de acompañarnos unos a otros en momentos difíciles, ¿no? De pedir ayuda Sí. a esa persona de la familia que está atravesando una situación difícil que a veces De contener, claro. a veces no lo cuenta porque no Sí. quiere molestar a otros. Por vergüenza. Por vergüenza, por no molestar, por creer que, bueno, que no me van a ayudar igual, les cuente lo que me pasa, para qué, si no me van a poder ayudar. Claro. Pero siempre se recibe un feedback, un ida y vuelta en la familia, que es muy importante para la salud emocional de todos sus miembros, ¿sí? Sí, totalmente. Qué importante tener todo esto en cuenta, Fabi. Y cómo, volvemos también al inicio, ¿no? de tantas charlas, y es el también aprender a conocernos, también aprender a conocer nuestro entorno familiar. Y cuando nosotros nos conocemos, ahí también podemos saber cuáles son nuestras virtudes y cuáles son aquellas cosas que por ahí las tenemos que trabajar un poquitito más para potenciarle, para darle fuerza. A veces los miedos, las inseguridades, no sé. Y nuestras fortalezas, ¿no? Las fortalezas que todos tenemos. Las Exacto. debilidades y las fortalezas. Las debilidades y las fortalezas son el coraje, la valentía, el creer en uno mismo, el creer en el otro, el ser agradecido, ¿no? Son fortalezas que podemos tener o no, Sí. y valores también que podemos tener conscientes o tener de manera que los poseemos, están a nuestra disposición, pero quizás no los miramos o no los valoramos. Exactamente. Esto es muy importante para las sociedades también, ¿no? Ahí podemos hablar de una resiliencia social, ¿no? Como sociedad, como grupos humanos más amplios. Si pensamos en algunos ejemplos, por ejemplo, Alemania, después de la Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, de todo lo que vivieron y pasaron Claro. como pueblo, y después de terminada la guerra, todo lo tan traumático que se fue descubriendo del Holocausto, y cómo ellos resignificaron y a través de esa gran capacidad como pueblo de resiliencia que tienen, pudieron convertirse en algo mejor, digamos, ¿no? A pesar de lo tan tremendo que vivieron. Lo mismo ahora, Totalmente. Alemania también es uno de los países de ejemplos de cómo están atravesando la pandemia, de qué manera usan sus recursos y de qué manera confían en que las decisiones que toman los llevan a buen puerto, adecuadas, ¿verdad? Claro, son las acertadas, exactamente. Y esto dejará, ¿no? Todo esto que estamos viviendo dejará cicatrices, ¿no? En la historia, en nuestra humanidad, en los pueblos. Va a dejar, supongo, de una marca muy grande. Sobre ya todo. mucho hablamos de que no Sí. nos vamos a olvidar del 2020, creo que Sí. como humanidad, ¿verdad? Pero también cada pueblo, cada grupo humano ha recibido diferentes impactos y ha tenido más o menos recursos para enfrentar lo que vino como una imposición, como algo que no podíamos elegir, ¿verdad? Nadie Exactamente. eligió pasar por esto, y además cada país también con sus gobernantes decide la forma en que lo afronta, y los ciudadanos acatan o no las normas, digamos. Pero todos vamos a quedar más o menos marcados por esta situación, y ahí está nuestra capacidad de resiliencia, de salir adelante, de usar nuestra creatividad, nuestra capacidad de adaptabilidad y de poder enfocarnos en las oportunidades, porque siempre hay un abanico de oportunidades disponibles y a veces no las vemos o no nos atrevemos a mirar muchas veces. Sí, y es muy también al menos del argentino, el quejoso y el estar tal vez,
nos pasa eso de estar, en vez de enfocarnos en las oportunidades, estar enfocados no sé, en lo que se nos fue, en lo que no tenemos, en lo que perdimos, en lo que pudo haber sido. Bueno, la queja es inherente al ser humano también, pero nos podríamos preguntar, ¿una persona que se queja es más o menos resiliente? ¿Qué tipo de estos materiales que les mostré sería una persona quejosa todo el tiempo? Porque en general es... El vidrio. Sí, en general es una persona que se victimiza, la queja victimiza, es como que pierdo el poder de acción, pierdo el poder de hacer algo con eso, entrego el poder a otros, claro, no me afuera, hago cargo el de poder mi parte. afuera, claro. Exacto. Y la responsabilidad afuera. Exacto. Y la solución también la espero de afuera. Y la exijo incluso de afuera si estoy en víctima o estoy en la queja continuamente. Así es. Entonces, ahí en qué grado de resiliencia están las personas quejosas. Y son muy poco resilientes, porque cada cosa que les vuelve a pasar, cada cosa difícil, además que parece que atraen, por ley de atracción, y al estar atraen. con esa energía negativa, estamos atrayendo como esas vibraciones negativas. Totalmente, también, porque lo que resuena a la persona también lo convoca, digamos. Entonces, sí, en ese ida y vuelta, cada vez se siente con menos recursos y con menos capacidades para afrontar, y cada vez son cosas más difíciles. Exactamente, exactamente. ¿Qué vamos a hablar el jueves en el vivo? Bueno, podemos profundizar esto, podemos profundizar con ejercicios. Me gusta. Con la listita Sí, de escribir, sí. Y agregándoles algunas otras herramientas que, bueno, que hoy por el tiempo no se pueden abrir o tocar, digamos, pero sí, hay mucho más. Es un tema hermoso para desarrollar un poquito más de tiempo. Y bueno, contarles también que los vivos de los martes pasan a los jueves. Pasamos ahora. a los jueves, exactamente. Nos estamos reorganizando, así que bueno, este jueves a las 20 horas vamos a estar con la doctora Fabiana Sato-Quipes hablando y tocando este tema y haciendo ejercicios, que eso me encanta porque siempre abordar un tema y dar como un ejercicio como para integrarlo, ¿no? A la vida, para integrarlo, digamos. Exactamente. Bajarlo más a lo cotidiano, a lo que vivimos. Exacto, sí, poder acercarnos, y lo importante, que lo que siempre recalco, es el animarnos a conocernos, animarnos a mirarnos un poco, animarnos a, como decías vos recién, Fabiana, no siempre pensar que todo está afuera, que lo que nos pasa mal está afuera, que la solución está afuera, que lo que nos molesta está afuera. Es todo lo contrario. Entonces, cuando nos damos cuenta de que muchas de las soluciones están en nosotros, ahí viene lo importante de conocernos, y ahí viene lo importante también de hacer estas terapias, de hacer estos ejercicios para ayudarnos a nosotros mismos. Sí, y confiar en nosotros mismos, ¿eh? Eso es muy importante. Querernos y confiar en nosotros mismos es muy importante, porque eso abre puertas que no nos imaginamos. Es importante, exactamente, valorarnos. Gracias, Fabiana, la verdad que muy linda charla como siempre. Bueno, Gaby, nos encontramos el jueves otra vez. Nos encontramos el jueves, exactamente. Ya saben, a toda la gente que quiera volver a ver estas charlas, estas notas, puede entrar a nuestro canal de YouTube, @MariaDelirioTV, y ahí están todas las notas disponibles en este canal para volver a revivirlas, para compartirlas, para poder escucharlas tranquilos. Nosotros ahora nos vamos a un corte chiquitito, que ya volvemos.